Hola, bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta cuarta clase. El tema de la clase de hoy es la teoría marxista de la dependencia y la problemática del subdesarrollo en América Latina y el Caribe. Mi nombre es Germán Pinazo y bueno, vamos a ir arrancando. Para empezar, me parecía que era útil tomar las dos preguntas que figuran en el programa como ordenadoras de la clase, que son básicamente cuáles son las características históricas que ha asumido la acumulación capitalista en la región y por qué incurrimos en crisis frecuentes y nunca se alcanza el desarrollo de los países europeos. Eh, eh, digamos, básicamente lo que vamos a tratar de hacer es responder en este poco tiempo a algunas de estas cuestiones, a las características generales de, o a los procesos o periodos de acumulación capitalista, periodos recientes de acumulación capitalista en América Latina, discutiendo un poco y viendo un poco las discusiones sobre la teoría marxista de la dependencia, ¿no? Pero me parecía interesante incluir también esta otra pregunta: ¿por qué incurrimos en crisis frecuentes y nunca se alcanza el desarrollo de los países europeos? Porque básicamente, digamos, desnaturalizar algunas cuestiones y escribir históricamente el problema de las teorías marxistas de la dependencia y la problemática del desarrollo o subdesarrollo. Parece que es interesante para entender, digamos, cómo nace la teoría de la dependencia, para discutir un poco también las características históricas de la acumulación capitalista en América Latina. Parece interesante arrancar discutiendo la idea de desarrollo, digamos, cómo puede ser que tenga sentido incluso la pregunta de por qué no se alcanza el desarrollo de los países europeos. Eh, ¿Qué es el desarrollo y por qué suponemos nosotros que América Latina podría alcanzar algo parecido a la idea de desarrollo? Hay ahí una primera cuestión que a mí me parece que es fundamental y que tiene que ver con la importancia de desnaturalizar la discusión sobre el desarrollo. Entender, digamos, que digamos, en las sociedades no ocurre nada parecido a lo que ocurre con los seres humanos, con las plantas o con los organismos vivos. Digamos, una sociedad no es como una planta que se pueda conocer de antemano hacia dónde va a ir. No hay nada que diga que las sociedades van a evolucionar en un sentido eh, positivo, que las condiciones de vida van a mejorar. Eh, y incluso la teoría de la dependencia, vamos a ver, incluso la teoría marxista de la dependencia, se inscribe en un, digamos, horizonte terminológico que es el del campo de estudio sobre el desarrollo. Si bien la teoría marxista de la dependencia rompe con muchísimos de los supuestos de las teorías que en ese momento eran convencionales sobre el desarrollo, incluso que actualmente son hegemónicas sobre el desarrollo, se inscribe, me parece a mí, en repito eso, como un horizonte discursivo, digamos, en un clima de pensamiento, en un clima de época que es el clima de las discusiones sobre el desarrollo económico. Esta idea de preguntarse por qué las sociedades, o sea, cuál es el camino hacia dónde van las sociedades y cómo se puede hacer para que las sociedades de los países pobres alcancen los estándares de vida de los países ricos. Esa pregunta que aparecía ahí de por qué en América Latina no se alcanzan los estándares de los países europeos. Repito, como si algo parecido a eso fuese posible. Al revés, uno debería preguntarse por qué deberían alcanzarlo, por qué es deseable y por qué incluso podrían hacerlo. Eh, bueno, eso me parece que es una primera cuestión y que es muy, muy importante y que incluso en los más avesados teóricos contemporáneos sobre el desarrollo es una pregunta que no aparece problematizada y es una pregunta que al cuestionarla surgen bastantes cosas interesantes. Entonces, yendo entonces a la cuestión, es importante tener en cuenta que el campo de estudio sobre el desarrollo económico, digamos, surge, o sea, se inventa, para usar las palabras del antropólogo colombiano Arturo Escobar, que tiene un libro que me parece que es fundamental para esta cuestión que se llama La invención del tercer mundo, donde tiene un montón de las cuestiones sobre las que voy a usar ahora. El campo de estudio sobre el desarrollo se inventa en el contexto de la segunda posguerra. Digamos, la palabra desarrollo obviamente que aparece en pensadores de la economía política o en distintos pensadores mucho antes, pero como campo de estudio ligado a las políticas públicas y como un conjunto de problemas a resolver, como un conjunto de herramientas discursivas que se comparten por una comunidad académica o una comunidad política pública, las discusiones sobre el desarrollo son
tienen un nacimiento muy concreto y es el contexto de la Segunda Posguerra Mundial. Y básicamente es un contexto muy particular donde Estados Unidos modifica su política para con el tercer, para, con lo que se va a empezar a llamar el tercer mundo. Estados Unidos modifica su política con los países de la periferia capitalista, con los países no desarrollados, con los países pobres. Es un contexto donde las ideas hegemónicas en el ámbito de la economía cambian, es un momento donde nace el auge de la crítica keynesiana a la teoría neoclásica, pero sobre todo, repito, es un contexto donde Estados Unidos modifica su política para con los países pobres. Básicamente, ¿por qué? Porque la salida de la Segunda Guerra Mundial marca el inicio de lo que se conoce como el periodo de la Guerra Fría y tiene a la Unión Soviética como una, no solo como una competencia, entre comillas, para Estados Unidos, sino como una alternativa civilizatoria al capitalismo. Digamos, la Unión Soviética le dice a los países, es una alternativa para los países pobres, para salir de la pobreza para los países pobres, y es una alternativa no de un conjunto de recetas económicas, sino que es una alternativa civilizatoria, supone una crítica de raíz, con todos los problemas que tuvo la Unión Soviética, a lo que es la base de las democracias liberales occidentales y el respeto a la propiedad privada. Y en ese sentido hay claramente un cambio de discurso por parte de las autoridades más importantes de Estados Unidos. Yo traigo esta cita de Harry Truman en su discurso de asunción presidencial de enero de 1949, donde dice, perdón que esté en inglés, pero no preferí dejarla original que traducirla mal, pero básicamente que dice: el viejo imperialismo explotación para la extracción de ganancias extranjeras no tiene parte en nuestros planes. Y está bien que diga el viejo imperialismo, no porque vaya a cambiar la idea de imperialismo, sino que claramente hay un reconocimiento de que hay un cambio, al menos en lo discursivo, para con los países pobres. Ahí en el libro que yo les mencionaba, Arturo Escobar, a ver, y déjenme un minuto que busco la cita. Les decía, Arturo Escobar muestra, a ver si la encuentro. Digamos, contrapone esta cita del presidente Truman con una cita del embajador de gobierno Wilson en Inglaterra, que aparece en un libro de un historiador económico, donde cita textual que dice que Estados Unidos está tan comprometido con la democracia en América Latina que va a hacerlos votar todas las veces que sea necesario hasta que los latinoamericanos voten como Estados Unidos quiere, digamos, diciendo muy tranquilamente, obviamente que la democracia en América Latina mucho no le interesaba a Estados Unidos. Y entonces, volviendo a este tema, las ideas del desarrollo económico, el campo de estudio sobre el desarrollo económico aparece en este momento particular donde la Unión Soviética es una amenaza en términos de proyecto civilizatorio de las democracias liberales occidentales y el capitalismo, como una promesa para los países del tercer mundo que es posible salir de la pobreza sin la necesidad de romper las bases de la democracia liberal y la propiedad privada. Básicamente es eso. Y parece una tontería, pero no lo es. Y ese es el nacimiento de todo un campo de estudio y todo el esfuerzo intelectual está puesto en ver cómo los países pueden dejar de ser pobres dentro del marco de la democracia capitalista. De hecho, uno de los libros más influyentes, quizás si no el más influyente en toda la historia de las discusiones sobre el desarrollo, es el de Rostow, que no casualmente, además de ser un historiador económico que estudió en profundidad la revolución industrial y que fue un académico que escribió uno de los libros, repito, más influyentes del campo de estudio en toda su historia, su breve historia, fue además asesor del presidente Kennedy y asesor del gobierno de Estados Unidos durante mucho tiempo. Y Rostow, en ese libro, que es Las etapas del crecimiento económico, lo subtitula Un manifiesto no comunista. Digamos, es claramente la idea del desarrollo económico es un manifiesto no comunista. Es un campo de estudio que está hecho para pensar cómo es posible dejar de ser pobres para los países pobres sin romper con el capitalismo. Bueno, acá en esta filmina un poco esto es lo que decía anteriormente. Y sobre este tema de Rostow es muy interesante esto porque una de las cuestiones que a mí me parece que están menos problematizadas es que muchas de las cuestiones de sentido común
digamos, esta idea del desarrollo y esta idea implícita en el campo de estudios sobre el desarrollo se nos va a instalar como parte muchas veces del sentido común de muchos académicos. A mí siempre me llamó mucho la atención en Historia de las Revoluciones de Hobsbawm, de Eric Hobsbawm, que como seguramente saben o no, pero es, digamos, seguramente uno de los historiadores más influyentes del siglo XX, un historiador vinculado al marxismo, y utiliza, si bien Hobsbawm fue un gran crítico de Rostow, entiendo varias polémicas con la idea de Rostow sobre el desarrollo, Hobsbawm, incluso él, Hobsbawm, o no sé si es él o en la traducción más bien de la editorial crítica al español, se utiliza el término take-off, algo así como Inglaterra tiene su take-off entre 1760 y 1780, como si este término de Rostow fuese un término que ocurriera en todas las sociedades, como algo natural que les va a ocurrir a todas las sociedades. Para los que no lo saben, para las que no lo saben, digamos, en ese libro, Las etapas de crecimiento económico de Rostow lo que hace es decir que todas las sociedades van a transitar entre lo que él llama la etapa tradicional y la etapa del consumo de masas. Y en el medio hay una etapa que él llama la del take-off o el despegue, que básicamente sería como una etapa parecida a la revolución industrial en todos los países. Que todos los países, con sus diferencias, más tarde o más temprano, van a transitar estas mismas etapas. Y es bien interesante porque eso fue muy influyente durante una gran parte del siglo XX, como les decía, que incluso esa terminología aparece así en la traducción al castellano del texto de Hobsbawm. Y es una idea, digamos, que tiene un montón de problemas, digamos. Esto no solo es deseable, sino que es posible que todos los países vivan como vivía Estados Unidos a mediados del siglo XX, que todos vivamos en una casa, mamá, papá, hijo, hija, con un auto, un lavarropas y en los suburbios, digamos. Y que además eso es el modelo a seguir, el fin, digamos, el fin de la civilización, que todos queremos hacer eso y que todos vamos a llegar a hacer eso. Y así muchos otros problemas. Básicamente, uno de los grandes problemas de estas teorías, que vamos a llamar un poco esquemáticamente las teorías de la modernización, es, además de esta idea etapista, de esta idea que tiene a la sociedad norteamericana como un modelo para, para toda la humanidad, es una idea que va a ser el centro de la crítica de una parte importante del pensamiento latinoamericano sobre esta cuestión, y ahí vamos introduciendo de a poco el tema de la teoría de la dependencia, es la idea de que todas las sociedades transitan las mismas etapas. Y entonces lo que se desarrollan son las sociedades y no el sistema. Y ahí hay un gran problema, porque si cuando se independiza América Latina sale más barato en Argentina importar un poncho de Inglaterra que fabricarlo en Córdoba, nos damos cuenta que si Inglaterra, ya por el solo hecho de que Inglaterra haya tenido una revolución industrial antes que América Latina no va a tener la misma revolución industrial que Inglaterra por el simple hecho de tener relaciones comerciales, ni hablar, si incluimos la cuestión militar, pero digamos, solo por el hecho de tener relaciones comerciales, uno ya debería suponer que los países no van a transitar las mismas etapas. Y que no es una cuestión, esto no tiene que ver, sin introducir, porque básicamente lo que se desarrollan no son los países, sino lo que se desarrollan, evolucionan o transcurren, es el sistema capitalista como un todo. Y en ese sistema capitalista hay países que tuvieron procesos antes que otros, y al tener relaciones, eso condiciona a los países, condiciona a todos los países, básicamente. Bueno, ahora bien, esto da pie para ver un poco, y también muy esquemáticamente, cuál va a ser el principal aporte, digamos, o a mi modo de ver, cuál va a ser el principal aporte de la crítica estructuralista o la crítica cepalina a las teorías de la modernización, a las teorías de Rostow. Y acá también hay como una discusión. Para algunos autores, entre los que entiendo se incluye Escobar, la CEPAL o los planteos de la CEPAL son casi una continuidad de los planteos de la teoría de la modernización. Incluso muchas veces se cita, creo que incluso el propio Escobar lo cita a Cardoso, en un texto que creo que habla del estructuralismo como la originalidad de la copia, o una cosa así que lo titula, que después el propio Cardoso quiso decir que eso era un elogio. Bueno,
se desdijo o dijo, le dio otra interpretación a ese título que fue muy famoso en su momento. A mí me parece que, digamos que, bueno, no solo a mí, digamos, ahora les voy a mostrar una cita de Rubio Mauro Marini, donde Marini plantea también una cosa distinta a la de Cardoso y a la de Arturo Escobar, rescatando cierta originalidad del pensamiento estructuralista. Me parece que el pensamiento estructuralista tiene planteos que, que tienen cierta originalidad y sobre los cuales voy a hacer hincapié. Por ponerle una fecha, digamos, hay un estudio que de alguna manera es fundacional, de 1949, de Prebisch y Singer, que básicamente lo que hace es estudiar en el largo plazo la variación de los productos de exportación e importación de la región, y lo que terminan mostrando es que con el paso del tiempo ocurre el famoso deterioro de los términos de intercambio para América Latina, que no es otra cosa que los precios de los bienes manufacturados crecen más que los precios de los bienes primarios, y que eso, digamos, tiene el problema básicamente de que si la región se especializa en la producción de productos primarios, tiene que trabajar cada vez más o tiene que producir cada vez más para consumir lo mismo. Y de ahí, esto está dicho de manera muy esquemática, pero de ahí se vincula todo otro tema, el de la famosa restricción externa. Todo eso va a venir después, pero que tiene que ver un poco con esto, con la dificultad para la región de financiar los recursos necesarios para el crecimiento con sus exportaciones. Digamos, en la medida en que hay un deterioro de los términos de intercambio, o sea, de los productos de los precios de los productos de exportación versus los precios de los productos importados, para la región es un problema financiar las necesidades de crecimiento con los recursos derivados de sus exportaciones. El trabajo ese de fines de los 40 de Prebisch y Singer es un trabajo básicamente empírico, pero da lugar después a toda una serie de discusiones sobre por qué sucede esto, qué sucede con la teoría del libre comercio, qué sucede, bueno, y que van a terminar en el pensamiento estructuralista en la idea de la industrialización por sustitución de importaciones como la vía, como la estrategia del desarrollo para América Latina para romper no solo con estos problemas de la condicionalidad externa, sino también para generar empleo, para distribuir el ingreso y para toda una serie de cuestiones. La industrialización por sustitución de importaciones digamos, está íntimamente relacionada con este problema del deterioro de los términos de intercambio, y va a ser durante mucho tiempo, décadas, en el pensamiento estructuralista, la base de la estrategia para el desarrollo. Pero lo cierto es que, más importante que eso, de esta cuestión empírica, el deterioro de los términos de intercambio, que no es una cuestión menor, porque, vuelvo sobre esto, porque, digamos, cuestiona incluso las bases de las ventajas del libre comercio, básicamente porque, dicho muy mal y pronto, el libre comercio supone que a uno le conviene especializarse en lo que mejor sabe hacer, porque luego, a través del intercambio, va a obtener más bienes y servicios de los que obtendría si dedica tiempo a hacer eso que no sabe. Ahora, bueno, todo eso depende de que cuando uno comercia con otro o con otra, esa otra persona, si le cuesta menos trabajo hacer lo que hace, eso se traduzca en los precios. Porque si no, bueno, está un poco claro eso. Y lo que termina mostrando los estudios de la CEPAL es que los aumentos de productividad en los bienes manufacturados no se traducen históricamente, o no se traducían en una baja en los precios, y que eso generaba un perjuicio en el comercio internacional para los países que estaban especializados en los productos primarios. Bueno, lo que quiero decir es que hay toda una, digamos, hay una crítica importante en el pensamiento estructuralista a un montón de discusiones que se vienen dando en ese momento en lo que llamaríamos, uno podría llamar, las recomendaciones de política económica que vienen de los países centrales. Y ahí encontré la cita de Marini que les quería compartir, que básicamente lo que dice, la CEPAL al constituirse se vincula a la realidad interna de América Latina y expresa las contradicciones de clase que la caracterizan. Ello hará que la CEPAL, partiendo de la teoría del desarrollo, en los términos en que había sido formulada en los grandes centros, introduzca en ella cambios que representarán su contribución propia, original,
y que harán del desarrollismo latinoamericano un producto en sí, pero no un simple calco de la teoría del desarrollo. En ese sentido también Marini discute con esta idea que se popularizó de Cardoso de la originalidad de la copia o una cosa así. Esto para decir que, digamos, reforzar esta idea de que me parece a mí que el estructuralismo latinoamericano tiene un conjunto de ideas que le son propias y que así como el campo de estudio sobre el desarrollo abre como un horizonte de sentido, como una terminología propia, me parece a mí que el estructuralismo latinoamericano hace lo propio en nuestra región y que además no solo hace lo propio en nuestra región, sino que introduce discusiones que van a ser retomadas, creo yo, por economistas de los países centrales, incluso hasta hace poco. Y una de esas ideas más interesantes es esta cuestión de que lo que se desarrolla no son los países, volviendo a esta crítica que le hacíamos al planteo de Rostock, o a la idea etapista del planteo de Rostock, lo que se desarrolla no son los países, sino que es el sistema. Y en ese sistema tiene un centro, que es básicamente los países que atravesaron procesos de industrialización en el siglo XIX, en el siglo XVIII y en el siglo XIX, tiene un centro, que es un centro que es homogéneo, que las fuerzas productivas tienen consecuencias en su interior y donde se difunde el progreso tecnológico, y periferias que proveen, digamos, que se articulan en torno a las necesidades de ese centro. Periferias que están subordinadas, que son heterogéneas. ¿Heterogéneas por qué? Básicamente porque hay sectores que están vinculados a la exportación de recursos naturales a ese centro y sectores que no, y entre esos sectores hay diferencias de productividad, diferencias en el uso de la técnica, diferencias en los salarios, diferencias en el empleo. Bueno, digamos, toda esta discusión de centro-periferia no viene estrictamente al caso de esta clase, pero va a dar lugar a toda una serie importante de discusiones sobre el dualismo, ahí también incorporando cosas de discusiones de economistas de países centrales, pero bueno, digamos, esta discusión de centro-periferia tiene un montón de derivaciones y abre toda una serie de discusiones que son propias del pensamiento latinoamericano. Pero entonces, esta idea de que no son los países los que se desarrollan copiándose unos a otros o transitando unos a otros en las mismas etapas, sino lo que se desarrolla es un sistema que tiene centros industrializados y periferias no industrializadas. Y la periferia que no está industrializada tiene varios problemas. Es heterogénea, esta idea de heterogeneidad estructural, o sea, sectores económicos vinculados a los centros industriales y sectores que no, que son economías de subsistencia, de baja productividad, de bajo salario. Y sobre todo, estas periferias tienen un problema de restricción externa. Digamos, lo que dije antes, que no, digamos, no pueden financiar las necesidades del desarrollo con los recursos derivados de las exportaciones. Y de esto se deduce la idea de la industrialización por sustitución de importaciones como forma de superar el atraso. Ahí después va a haber grandes problemas, digamos, ¿no? Por la idea de la industrialización por sustitución de importaciones. Básicamente porque la idea de industrialización por sustitución de importaciones suena bien, o sea, producir lo que antes se importaba, pero en la práctica es difícil ver, digamos, qué sectores se pueden industrializar, quién los puede industrializar y cómo se pueden financiar esos sectores, cómo hay que financiarlos. Y esas tres preguntas van a ser las preguntas fundamentales de la industrialización por sustitución de importaciones en los países que la llevaron adelante. Tengamos en cuenta que para los 60 y 70 el 80% del PIB industrial estaba representado por México, Brasil y Argentina, básicamente, y digamos, la industrialización no se difundió mucho en el continente y en los países donde se difundió tuvo varios problemas. Vamos a hablar un poco ahora de Argentina y de Brasil, pero básicamente cómo financiar y qué sectores financiar no fue una pregunta sencilla, más bien todo lo contrario. Financiarlo con los recursos de las exportaciones, financiarlo con capital extranjero, cómo se financia, si se financia con capital extranjero, qué consecuencias tiene, en qué sectores, cómo se puede atraer al capital extranjero, qué beneficios tiene, qué problemas tiene. Bueno, esos fueron los grandes problemas. Como receta, la industrialización por sustitución de importaciones sonaba bien y tenía sentido en la medida en que generaba más empleo, que generaba externalidades, digamos, o sea, fabricar un motor no era solo positivo para la industria automotriz, sino que permitiría, en teoría, aumentar la productividad del sector agrícola introduciendo maquinaria agrícola, y en el largo plazo se supone que redundaría en un alivio del problema de la restricción externa. Ahora repito, los grandes problemas fueron, bueno, cómo hacerlo, qué sectores, con qué recursos y con qué técnicas, básicamente. Bueno, antes de comentar un poco cómo, digamos,
cómo entiendo yo cuál es la emergencia del discurso dependentista, digamos, estos planteos de la CEPAL que yo estoy resumiendo tan brevemente dan lugar a toda una serie de discusiones, porque una cosa era presentar, por ejemplo, el deterioro de los términos de intercambio, por qué los bienes industriales suben y los primarios no, y otra cosa era intentar explicarlo, y ahí hubo un montón de explicaciones, incluso dentro de la teoría de la dependencia hubo un montón de explicaciones vinculadas a la cuestión del monopolio de los bienes industriales en los países centrales, a la cuestión de la elasticidad de ingresos, digamos, de lo diferentes que eran los precios, de las distintas sensibilidades de los precios de los bienes primarios e industriales ante aumentos en la demanda de los países centrales y los periféricos, al distinto nivel de sindicalización que había en países centrales y periféricos, que hacía que en los países centrales los salarios aumentaran más en teoría, y eso se tradujera a los precios. Bueno, a distintas discusiones. Había planteos como los del modelo de Lewis, que por ahí fueron retomados en otras cuestiones, que planteaban que en la periferia había un casi ejército infinito de mano de obra que mantenía los salarios constantes pese a que aumentara la producción o la demanda de trabajo. Bueno, con esto quiero reforzar un poco la idea. Primero, digamos, aclarar que acá estamos haciendo una clase muy breve para una escuela de pensamiento que discutió por décadas y con varios economistas y cientistas sociales que discutieron sobre varios temas, reforzar esa idea, y segundo, para reforzar la idea esta que decía antes, y que me apoyaba un poco en Marín y en otros autores, esta idea de que me parece que el estructuralismo latinoamericano, si bien nace en el marco de las discusiones sobre el desarrollo, inaugura algo que es propio. Y lo mismo me parece que va a pasar con el discurso de la dependencia, digamos. Pero acá también, digamos, lo mismo, digamos, me parece que la escuela dependentista, y habría que hacer varias aclaraciones, porque no hay una sola escuela de la dependencia. Acá vamos a retomar una distinción que hace Gabriel Palma, entiendo que Gabriel Palma, pero son varios los que hacen revisión de la literatura sobre la escuela de la dependencia. Hay distintos, digamos, autores dependentistas y distintas corrientes, podríamos decir, que podemos agrupar a los fines de tratar de entenderlo mejor, distintas corrientes dentro de la teoría de la dependencia. La que sería, la escuela marxista de la dependencia sería una, pero vamos a ver que no es la única. ¿Por qué entendemos nosotros como, digamos, así como el estructuralismo latinoamericano surge discutiendo el problema de los términos de intercambio y el sistema centro-periferia, la escuela dependentista, digamos, surge en cierto sentido como una crítica, me parece a mí, a dos, me parece, como cuestiones que son centrales. Una es, digamos, los beneficios no automáticos de la industrialización. Digamos, la industrialización por sustitución de importaciones viene ocurriendo en Argentina y en Brasil desde fines de los 40, o mediados de los 40 hasta mediados de los 60, cuando surgen las discusiones dependentistas, sobre todo en Brasil, y ya a finales de los 50 se veía el problema de la dificultad de avanzar en la sustitución de importaciones, tanto es así que Kubitschek en Brasil, y casi de manera simultánea a finales de los 50, y Frondizi en Argentina, sacan leyes muy similares de atracción al capital extranjero para intentar profundizar la industrialización en las etapas de bienes de consumo durable y bienes de capital, esta última bastante fracasada, sobre todo en Argentina. Y entonces el discurso dependentista surge como en parte una crítica a como digamos, esta idea de que la industrialización automáticamente traería bienestar y distribución del ingreso, y sobre todo en el caso de Brasil, tras el golpe del 64, la idea de que hay digamos, la industrialización es la base económica de un proyecto político progresista entre una supuesta burguesía nacional y el Estado en favor de la clase trabajadora, que a partir del apoyo que tiene una parte de la burguesía del empresariado brasilero al golpe de 64, pone en cuestión esta discusión. Y después, obviamente, después de la Revolución Cubana también, digamos, parte de los cientistas sociales latinoamericanos empiezan a pensar si en realidad la vía para dejar la pobreza no será un poco cuestionar las bases mismas del sistema capitalista y no tanto pensar en los estrechos marcos que suponía el campo de estudio sobre el desarrollo económico.
Y hay también ahí, y esto me parece que es muy interesante para retomar hoy, una crítica a la idea que estaba implícita sobre el rol del Estado en la economía. Y me gustaría también, en relación a eso, traer una cita de Rui Mauro Marini en relación a la CEPAL y el rol del Estado. Dice que, según el autor, la CEPAL concebía al Estado como algo situado, y ahí ya son palabras propias del autor, por arriba de la sociedad y capaz de dotarse de una racionalidad propia. Apoyado en ello, la CEPAL saltaba del plano en el que planteaba sus análisis económicos, donde lidiaba con leyes objetivas e identificaba intereses económicos en pugna, a una visión idílica del mundo, tomado como campo de relacionamiento entre estados llamados a reemplazar el enfrentamiento por la negociación y las leyes económicas por los deseos de cooperación, en un marco donde la industrialización asumía el papel de deus ex machina, no sé bien cómo se pronuncia, suficiente por sí misma para garantizar la corrección de los desequilibrios y desigualdades sociales. Así que a mí que es muy interesante este tema y me parece que tiene mucha vigencia hoy. Digamos, hay una crítica también ahí a esta idea de que el Estado puede pararse por arriba del conflicto y de alguna manera solucionarlo. Solucionarlo o ir controlando sus contradicciones y llevar paulatinamente al bienestar. En este sentido, la teoría de la dependencia me parece a mí que una de las cuestiones, o las teorías de la dependencia, una de las cuestiones más ricas que plantea es el modo en que, si bien se planta en el conjunto de, o sea, nace en el conjunto de preguntas y en el clima de época que se abre en el contexto de la Segunda Posguerra Mundial, muchas de sus críticas, digamos, van llevando las discusiones a los límites de ese campo. Digamos. El campo supone que los países pueden dejar de ser pobres dentro de los límites del sistema. Bueno, y las teorías de la dependencia van criticando un poco eso. Y surgen, como vamos a ver, incluso muchos de sus intelectuales, como vamos a ver de una de las partes de algunos autores se ubican dentro de la teoría de la dependencia, son incluso intelectuales de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y nacen en ese sentido compartiendo un conjunto de preocupaciones, pero con una crítica quizás o una serie de planteos más radicales que los ubican en otro lugar, como una crítica a esta idea de la industria, criticando en parte la industrialización, criticando la cuestión del rol del Estado. Bueno, entonces, tomando lo que les decía, la caracterización que hacen Palma y otros revisionistas de la literatura, podemos decir que no hay una teoría de dependencia, sino que hay tres teorías de la dependencia, podríamos decir que hay dos, pero bueno, básicamente nosotros acá lo vamos a agrupar en tres. Aquella que puede ser pensada como un desprendimiento crítico o una profundización del estructuralismo cepalino, con intelectuales que, como les decía, son de la CEPAL. Aquella que se postula como una teoría del subdesarrollo capitalista en la periferia, sobre todo André Gunder Frank y quizás Teotonio dos Santos, y aquella que puede ser inscrita dentro del marxismo y que crea un campo específico dentro del marxismo. Me parece a mí que es, digamos, sumamente rica esta última, y ahora vamos a tratar de ver por qué, y que además tiene muchísima vigencia hoy, que es lo que vamos a ver en la clase que viene, y que es cosas de las que me parecen más interesantes. Aquella que es un desprendimiento crítico, una profundización del estructuralismo cepalino, acá yo traje una cita de Olivera, un texto que es una revisión de la literatura, y que lo que dice básicamente es esto que venimos conversando, que es que el punto de partida para la construcción de la dependencia como categoría explicativa es la ruptura con la idea de que la dependencia era un factor externo que puede resolverse mediante la industrialización. La industrialización sustitutiva no trajo las consecuencias esperadas por la visión desarrollista. Esta industrialización, que debía suponer una mayor autonomía para los países latinoamericanos, pasaba, como yo les comentaba, luego de los 50, sobre todo en Argentina y en Brasil, a estar comandada por el capital extranjero. Y incluso ahí abajo hay otra cita de Teotonio de dos Santos que más o menos comparte esta idea. El concepto de dependencia surge en la medida en que no se cumplen las expectativas puestas en los efectos positivos de la industrialización. Y sobre esta cuestión igual a mí me gustaría hacer un comentario que quizás retomemos después. Entiendo que para Argentina y para Brasil estos años, si bien es interesante eso, porque no se cumplen las expectativas puestas en la industrialización, pero, y en Argentina seguro que es así, si uno ve el poder adquisitivo de los salarios, el periodo que va entre los 60 y los 70 en Argentina es el periodo de poder adquisitivo más alto en una larga serie que
que puede hacerse desde los 40 hasta incluso nuestros días. El poder adquisitivo, con todos los límites que tiene ese tipo de cálculos, el poder adquisitivo en la primera década de los 2000, del 2010, digamos que fue un pico de poder adquisitivo de los salarios en Argentina, es mucho más bajo que en los años 70. Ahora vamos a ver, digamos, cuáles son los límites de eso y cuáles, digamos, sobre todo eso, los límites de esa industrialización, pero bueno, me parece interesante mencionarlo. Y los límites que incluso ya Marini, por ejemplo, ve en esa época, digamos, me parece a mí con una agudeza que, o sea, envidiable en ese momento y envidiable hoy. Pero bueno, ahora vamos a ir. La cuestión es que, digamos, retomando esto, ¿no? de Teotonio dos Santos, el concepto de dependencia surge en la medida que no se cumplen las expectativas puestas en la industrialización, que da lugar a una serie de críticas, como por ejemplo la crítica a esta idea del rol del Estado. Y en ese marco, en este primer grupo del desprendimiento crítico del estructuralismo cepalino, donde podemos ubicar quizás a Zunke, el Paz o a Celso Furtado, aunque después Furtado habla de camino al socialismo, pero bueno, en cuanto a sus planteos, hay una radicalización fuerte en los planteos de los autores, en el sentido de decir, bueno, por ejemplo, si queremos avanzar con la industrialización, necesitamos una estructura de consumo que sea compatible con la industrialización, y para eso hay que cuestionar la propiedad, hay que hacer una reforma agraria, hay que hacer una serie de cuestiones de tinte más radical, porque si no, es imposible avanzar con la industrialización, con el desarrollo o lo que sea. Básicamente, dicho mal y pronto, ¿cómo vamos a desarrollar la industria automotriz si tenemos una distribución de la propiedad tan desigual que hay solo 3 personas que pueden comprar autos? Si queremos desarrollar la industria automotriz o la industria de bienes de consumo durable, hay que hacer una reforma de la propiedad que genere estructuras de consumo que sean compatibles con esa industrialización. Y en ese sentido es que entonces hay una radicalidad que quizás diferencia a estos autores de los autores del cepalismo tradicional, perdón, el neologismo. Después decíamos un segundo grupo, que es aquellos autores que se postulan como una teoría del subdesarrollo capitalista en la periferia del sistema, sobre todo André Gunder Frank y su libro El desarrollo del subdesarrollo de 1966, que fue sumamente influyente y que lo que planteaba era una continuidad muy fuerte entre la invasión colonial y el siglo XX, y donde buscaba o intentaba explicar las razones del retraso latinoamericano en una transferencia desigual de excedente entre la periferia latinoamericana y el centro europeo o el centro estadounidense. Y trata de buscar puntos de continuidad entre esa transferencia de excedente, entre el pasado colonial y el presente de naciones independientes. Y tiene toda una serie de términos que van a ser muy influyentes en las discusiones de la época, como el de lumpenburguesía, y bueno. Y en este grupo quizás podamos ubicar a Teotonio dos Santos, y también es un grupo, es una corriente que es criticada en algún momento, sobre todo por su rigidez. Pero bueno, fue muy fuerte, fue muy importante en ese momento también porque, digamos, supone también una discusión importante con el marxismo que él es contemporáneo, en el sentido de que, digamos, una parte importante del marxismo, ubiquémonos en el siglo XX, mediados del siglo XX, los años 60, 70, todavía suponía que América Latina tenía condiciones, en algunos casos semifeudales, y que había que apoyar burguesías nacionales o procesos independentistas en América Latina, y que no estaban, todavía América Latina no había tenido su revolución burguesa, etc. Y en ese sentido André Gunder Frank, o los planteos de Frank, digamos, discuten con esa corriente del marxismo, y plantea la idea de un subdesarrollo capitalista específico de la periferia latinoamericana. Y bueno, finalmente, entonces sí, tenemos digamos, lo que sería aquella parte de la teoría de la dependencia que puede ser inscripta dentro del marxismo, y que además me parece a mí que es fundamental crear un espacio específico dentro del marxismo. Digamos, y acá los autores me parece que más destacados dentro de esta corriente, los más conocidos son Rui Mauro Marini y Fernando Enrique Cardoso, que polemizaron mucho entre sí, obviamente, sobre todo, entiendo yo que en torno a la idea de la superexplotación de trabajo, de
Marini, y sobre todo en torno a esa idea, y, y sobre las concepciones, digamos, que algunos llamaron sociologicistas de Cardoso y de una supuesta autonomía de lo político en los planteos de Cardoso. Pero bueno, más allá de estas discusiones, a mí me interesa rescatar algunas cuestiones que me parece que ambos autores compartieron y que esta corriente compartió, y que es el principal aporte, me parece a mí, de esta corriente marxista de la dependencia, y que me parece que es incluso fundamental para entender algunas de las problemáticas actuales del capitalismo contemporáneo en la región, que es lo que vamos a ver en la clase que viene. Y estos autores también, digamos, comparten una crítica con Gunder Frank, digamos, o la corriente que puse yo antes como referente a Gunder Frank, a lo que es el marxismo ortodoxo que les es contemporáneo, en el sentido de que la realidad latinoamericana no podía ser deducida de un conjunto de leyes de funcionamiento del capitalismo mundial. Había que atender a la especificidad de la realidad latinoamericana, y que en ese sentido no podía deducirse mecánicamente planteos como estos que mencionaba antes, de que América Latina iba a transitar algo parecido a revoluciones burguesas, porque no, porque tenía una historia propia, y que en esa historia propia merecía unas reflexiones que tuviesen autonomía. En este sentido me gustaría leer extensamente una parte de un texto muy corto, pero me parece muy, muy útil, de Cardoso y Faleto, del 77, no el famoso texto Dependencia y Desarrollo del 69, sino uno que se llama Teoría de la Dependencia o Situaciones Concretas de Dependencia. En este sentido, me parece que justamente, e incluso es algo que me parece a mí que va a compartir Marini, pese a que muchos de estos planteos son una crítica a Marini, hay en estos autores una recuperación de discusiones epistemológicas de lo más ricas que tiene el marxismo, básicamente estas discusiones sobre qué es un objeto de estudio concreto, la idea de lo concreto, la idea del sistema, de las clases sociales, y de las partes del sistema como articuladas, y cuál es el abordaje metodológico que esa discusión epistemológica supone. Entonces, cito, que son mejores palabras que las mías. La utilidad y significación teórica de la noción de dependencia, tal como la concebimos, reside precisamente en lo contrario, en la recuperación en el nivel concreto, esto es, permeado por las mediaciones políticas, incluso del Estado nacional, y sociales, de acuerdo con la formación histórica de las clases sociales en cada situación de dependencia, de la pugna de intereses por intermedio de la cual se va imponiendo el capitalismo o se le van oponiendo fuerzas sociales creadas por él mismo. Está claro que el supuesto teórico general que vuelve posible este enfoque es el de que no existe la distinción metafísica entre los condicionantes externos e internos. En otras palabras, la dinámica interna de los países dependientes es un aspecto particular de la dinámica más general del mundo más capitalista. Sin embargo, esta dinámica general no es un factor abstracto que produce efectos concretos. Ella existe por intermedio tanto de los modos singularizados de su expresión en la periferia del sistema, como por la manera como se da en el centro. Esa unidad dialéctica es la que lleva a rechazar la distinción metafísica, esto es, que supone una distinción estática entre factores externos y efectos internos, y por consecuencia lleva a rechazar todo tipo de análisis de la dependencia que se base en esta perspectiva. ¿Quiere esto decir que no existen factores externos, o que, por ejemplo, la forma que adopta el capitalismo industrializado en el centro no afecta a la periferia? Obviamente que no. Quiere decir simplemente que los cambios ocurridos en el centro son concomitantes y encuentran expresión concreta en otros cambios en la periferia. Así, por ejemplo, si el conglomerado multinacional pasa a prevalecer como forma de organización de la producción, él provoca una reorganización o división del trabajo y lleva a la rearticulación de las economías periféricas y del sistema de alianzas y antagónicos entre clases en los niveles interno y externo. Esto es impresionante, básicamente porque está escrito en el año 77, donde ya Cardoso y Faleto, incluso en el postscriptum de Dependencia y Desarrollo, van a ver a este sujeto de conglomerado multinacional que ellos llaman, están viendo un cambio de estrategia de las empresas transnacionales, y están pensando en que eso va a cambiar la dinámica del capitalismo y que obliga a repensar las categorías. Eso también lo va a hacer Marini, y lo vamos a ver sobre todo en la clase que viene. Es importante igual separar, me parece a mí, lo que es la práctica política de Fernando Henrique Cardoso, que después termina siendo un presidente en el neoliberalismo, de Fernando Henrique Cardoso como intelectual, o de las ideas de Fernando Henrique Cardoso, no separarlo él como intelectual, él es la misma persona, la persona no nos interesa. Porque
si eso después le sirvió a él como forma de legitimar esta idea de lo político, la importancia de lo político para legitimar reformas neoliberales, es otra cuestión, pero esta discusión acá sobre la cuestión epistemológica sobre América Latina o las situaciones concretas de dependencia me parece que es sumamente interesante y es riquísima, y es algo que, más allá de las discusiones puntuales sobre las transferencias de valor o las discusiones metodológicas sobre el valor, sobre las cuales yo no me voy a meter en este punto, en esta clase me parece que comparten, digamos, esta corriente de teóricos marxistas de la dependencia. Marini, y acá Marini escribió muchísimo, muchísimo, sobre la región, sobre Brasil, sobre Chile, sobre el golpe en Chile, sobre la vía del socialismo, bueno, escribió muchísimo. A mí me parece que una de las cuestiones fundamentales de los aportes fundamentales de Rubí Mauro Marini, y es algo que vamos a ver sobre todo la vez que viene, y que está en línea con esta cita que yo traje de Cardoso y Faleto en Situaciones concretas de dependencia del 77, es la capacidad de ver el carácter histórico de los intereses de las empresas que llevaron adelante los procesos de industrialización en América Latina. Yo les decía antes que en la región, por ejemplo en Argentina, el poder adquisitivo de los salarios toca un techo en 1974 y después baja incluso hasta nuestros días, incluso hasta los años dorados de las materias primas hace poco. Ahora, sin embargo, lo que puede ver Marini es que esa situación es irrepetible, digamos, que el carácter histórico por el cual las empresas transnacionales vienen a invertir en Argentina y en Brasil, sobre todo, y a desarrollar la industria automotriz y a desarrollar y a llevar adelante situaciones que son parecidas al pleno empleo, son estrategias que tienen un carácter transitorio, que tienen que ver con la necesidad de sobreamortizar capital en la periferia latinoamericana. Y entonces uno podría deducir, como lo hace Marini, después Marini escribe otra cuestión que vamos a traer la vez que viene, que sirve mucho para interpretar esta etapa, que si es un carácter transitorio, en algún momento va a terminar. Y eso es algo que parece una tontería, pero no lo es, porque hay muchos intelectuales que incluso hasta hace poco seguían pensando en el desarrollismo latinoamericano, que la industrialización era algo que podía replicarse hace 10 años. Y Marini ya planteaba en esa época, e incluso Cardoso también, que esos dependen de estrategias que tienen un carácter transitorio. Y eso no es algo menor, digamos, la capacidad que tienen nuestros autores de hacer un análisis que involucre esta totalidad de factores. No solo las discusiones técnicas sobre si reforma de la propiedad para generar estructuras de consumo que sean compatibles con la industrialización, sino cuáles son los sujetos, cuáles son sus estrategias, y no perder de vista a la ganancia y a la explotación del trabajo, sobre todo en el caso de Marini, como un motor fundamental de esas estrategias. Y Marini, bueno, entonces lo que plantea básicamente es que el desarrollo de la industria en el centro capitalista había supuesto, paralelamente a grandes incrementos de la productividad, aumentos significativos en la composición del capital, esto es lo clásico del marxismo, que llevaban a reducciones en la tasa de ganancia. Y que para resolver, la estrategia de las empresas transnacionales se vinculaba de dos maneras con la realidad latinoamericana. El no traslado de aumentos de la productividad a precios, y esto se relaciona con lo que mencionábamos al principio, del deterioro de los términos de intercambio, y en segundo lugar, la exportación de bienes de capital que hace obsoletos en términos tecnológicos a la periferia latinoamericana. A los industrialistas latinoamericanos les sirvió, porque los autos viejos en Argentina, los autos que para Estados Unidos eran viejos, para Argentina eran, entre comillas, nuevos. Era la posibilidad de fabricar un auto que quizás no se hubiese podido fabricar, y con todos los beneficios que eso conllevaba. La posibilidad de hacer un motor, la posibilidad de hacer un chasis, la posibilidad de hacer los interiores del auto, la posibilidad de hacer los vidrios, la posibilidad de desarrollar ingenieros. Un economista argentino tiene una frase que yo siempre uso, que es que todos los sectores en los que puede dividirse la actividad económica interna terminaban en la industria automotriz. O sea que, de alguna manera, esa sobreamortización de capital para nosotros tenía como contracara una situación parecida al pleno empleo. Ahora, la lucidez de estos intelectuales es poder ver el carácter transitorio de estas estrategias, que son estrategias en un momento histórico determinado, y de pensar qué pasa cuando esas estrategias cambian. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a ver la vez que viene. ¿Qué pasa cuando esas estrategias cambian y cómo? Y seguir respondiendo un poco entonces esta idea de por qué América Latina no puede desarrollarse
entre comillas, como si se desarrollaron el capitalismo europeo, como si se desarrollaron el capitalismo norteamericano, que ya deberíamos saber entonces un poco que no tiene por qué hacerlo, básicamente. Así que bueno, espero que haya servido y retomamos la clase que viene.